Llegamos al Camilo Enríquez nuevamente porque estamos aquí con los protagonistas de Macbeth. Nos invitaron a ver esta obra, este clásico que tiene una vuelta, pero quiero que nos cuenten ustedes. Chiques, ¿cómo están? ¿Se vienen bajando al escenario? Sí, con la adrenalina un poco arriba. Así como muy... Sí, agotados, pero muy llenos, porque siempre salen cosas nuevas y se va avanzando dentro del mismo trabajo que ya está. Oye, quiero que le cuenten un poco para la gente que no ha visto esta versión. ¿De qué se trata Macbeth hecho por ustedes? Tenemos un contenedor que son como... que lo lleva a una especie de duelo por ser el rey del pop, que vendría siendo como Michael Jackson y Boy George, que es Macbeth. Y eso creo que lo acerca mucho como a lo contemporáneo, como que lo hace que uno como que se identifique y pueda ver como, este lo conozco, esto no, en vez de hacer como todo clásico y todo como muy... Claro, y se muy hace antiguo. como el anclaje con la historia de Macbeth y lucha por el poder y la ambición y de tener el trono, que también ocurre en otros campos dentro como del mundo. Que por lo mismo es un clásico, porque sigue trascendiendo por el tiempo. Chiques, cuéntenos un poco cuáles son sus personajes en la obra. Yo interpreto a Lady Macbeth, que es la esposa de Macbeth, que es quien lo impulsa a seguir por este deseo y es, bueno, su contenedor para que él no decaiga y lo tira para arriba. Así que, claro, soy como cómplice. Sí, y yo soy el esposo Macbeth, que es el... ¿cómo se dice? Como el... al que le llega todo este vaticinio y que no puede escapar de él finalmente. Fue harto trabajo de texto, harto como trabajo de mesa, ¿verdad? Como de entender primero nosotros de qué cuenta esto y de qué trata, y en eso Manuel fue clave, yo creo, porque nos ayudó mucho a dilucidar como lo que está abajo del texto, ¿no? Como en mi primer texto, por ejemplo, que lo hemos cambiado 3 veces, Pasa. Sí, al principio, bueno, ahora es qué día de confusión hay truenos, pero brilla el sol. Y ese primer texto, por ejemplo, tiene un poco de todo lo que es la obra, que es como esta dualidad del bien y el mal, lo oscuro y lo claro, lo feo y lo lindo. Y eso, creo que eso ha sido muy agotador, porque es mucho. Y como que uno tuvo que elegir como con qué nos quedamos, con qué no nos quedamos. Tuvimos que hacer ese ejercicio complicado, pero que resultó al final. ¿Y con qué creen que lo que más les gusta de la estética o lo que más les haya gustado de este desafío que tomaron al hacer esta versión de Macbeth? ¿Con qué se quedan? ¿Qué recuerdo? O sea, siempre hacer un texto clásico es un privilegio porque es muy rico de decir, la complejidad de las frases que tiene, poder encarnar estos personajes que son muy pasionales también es muy entretenido y muy llenador como actores. Yo creo un poco más lo mismo, como que Shakespeare te da un poco la oportunidad de sentir como algo que no le gusta mucho a los actores, pero como de poder como involucrarte en sentimientos que quizás en el día a día no ocurren mucho. Creo que eso es lo más bonito. Pero que tal vez son más intensos también. Sí, no, mucho más intenso. todas O sea, por maneras. ejemplo, me acuerdo que una pregunta que tuvimos, o sea, que en realidad yo tuve, como al principio era, ¿cómo hago esto si nunca he matado a alguien? Como, y nunca voy a estar cerca de eso. Como, ¿cómo nos podemos acercar a esto que se ve un poco lejano, como todo lo del los linajes, los reyes, los terrenos, todo eso? ¿Cómo podemos acercarnos nosotros y como hablar desde uno? Porque al final es la idea. Igual yo creo que queda bien logrado con esta mezcla con el pop, con la parte más moderna. Por favor, les pido que hagan la invitación para que la gente venga a ver esta versión de Macbeth. Les dejamos a todos invitados al Teatro Camilo Enríquez. Quedan 2 funciones, el viernes 31 y sábado 1 de junio. Sí, somos un elenco joven, dirigidos por Manuel Morgado, asistencia de Ray Stevenson, que son 2 grandes artistas del mundo del teatro, y nosotros lo damos todo o intentamos darlo todo. ¿Alguna red social como compañía o donde puedan buscar la información? Macbeth.obra. Por favor, síganos, difúndanos y vengan a vernos. Es una experiencia, yo creo, como que no deja indiferente. Yo creo todo lo que que pasa. de todas maneras te va a gustar, te va a llamar la atención. Si te gusta el pop, si te gusta Hamlet, Macbeth, Shakespeare, todo. Así que nos vemos. Muchas gracias. Durante 5 horas navegaré por una tela de cedazo en donde cabe bien mi cuerpo. Así lo haré, así lo haré. Y yo te ayudaré con un viento desfavorable. Y yo con otro, son míos los demás.
Seguimos aquí en las butacas de Camilo Enríquez porque nos invitaron a ver una nueva versión de Macbeth y muy actual, muy desafiante. Aquí tenemos al asistente de dirección Ray que nos va a contar un poco de esta versión. A ver, primero voy a mencionar al equipo creativo para que la gente lo sepa. En la dirección está Manuel Morgado, yo en la asistencia de dirección, Cristóbal Manríquez en las luces, Gonzalo Hurtado en la música y Taller Secreto en la realización escenográfica y realización de vestuario. Hay muchas personas involucradas. Hacer Macbeth es muy difícil porque es un texto que acarrea consigo muchos significados y muchas historias. Es como si a ratos la historia de la obra o los mitos alrededor de ella fuesen más interesantes que la obra misma. Entonces, la obra maldita no se llama por cualquier cosa. Entonces, fue un desafío muy grande. Y justamente una de las ideas que con el Manuel tuvimos fue hacer una evocación sugestiva a esos fantasmas, traerlos desde el respeto y hacerlos aparecer en el escenario. Y justamente una de esas ideas fue contextualizar o contener toda esta historia en la historia del pop. Porque es una historia que también acarrea consigo asesinatos, quizás, drama, mucha ambición, mucho poder. Y también era una manera de poder traerlo hacia el mundo de hoy, que la gente pudiera generar cierta empatía, cierta conexión con la historia para que no quedara solamente en el clásico. Porque el clásico como clásico es difícil, hay que traerlo al mundo de hoy. Entonces de ahí nace esa idea y esa complejidad de traer este texto, siempre respetando la historia que acarrea consigo y trayendo estos fantasmas para ver también qué nos quieren decir. Oye, y en torno a los mitos, ¿qué hay de eso de que es la obra maldita? ¿Les costó mucho? ¿Tuvieron algún desafío que dijeran, oye, de verdad esto es una maldición? Estamos full protegidas igual. Hicieron una protección. No mandamos a hacer, qué feo suena eso. Igual al principio tuvimos un poco de susto, porque no es cualquier cosa ser Macbeth. Pero como te digo, siempre lo tratamos desde el respeto, porque yo creo que ahí está la clave. Comprender cuál es la historia, cuál es ese mito, y desde ahí trabajarlo, y desde ahí ponerlo en escena, porque también es una historia muy interesante. Es el texto más corto de Shakespeare, pero es porque el manuscrito también fue robado, se perdieron muchas páginas, el texto es inconexo en su manera de escribirse, entonces por donde se le mire, por donde se le analice la obra, es muy interesante. Lo que ocurre alrededor de ella es igual de fascinante que la historia de los personajes, que la historia del protagonista. Nos contaban los chicos también que ustedes tuvieron varios ensayos, una pretemporada donde también sacaron algunas escenas, fueron seleccionando, que dejaron. Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso de cortar, sacar y elegir cómo queda finalmente? Sí, a nosotros nos convocó el Teatro Camilo Enríquez en estos talleres de puesta en espacio y estuvimos todo enero ensayando y hicimos una apertura de proceso. Y luego tuvimos febrero de descanso y en marzo nos dimos cuenta, mirando las cosas con retrospectiva, de que es una obra de mucho texto y de cierta manera también hay que ser amable con el público, entonces sin duda hubo que sacrificar ciertas escenas porque a ratos se redunda un poco. Entonces a nosotros nos gusta mucho y yo creo que lo teatral se reduce a la síntesis. Entonces teníamos que ir a lo sintético de las escenas, qué quieren decir, qué le está pasando a los personajes. Y en ese devenir y en esa reflexión, sin duda ciertas escenas tuvieron que dar un paso al costado para que lo medular de la obra pudiera surgir. Bueno, de todas maneras, nosotros ya les felicitamos y felicitarte a ti también porque queda logrado contar la historia y de la manera que la contaron, la parte estética, el diseño integral, es muy interesante de ver. Así que de verdad nos gustó mucho la puesta en escena. Te pido que hagas la invitación para que la gente venga a ver las funciones que quedan. Ya, yo no sé cuándo se va a subir esto, pero nos quedan 3 funciones. ¿O no? No, nos quedan 2 funciones, el viernes y el sábado a las 7:30 en el Teatro Camilo Enríquez, la obra Macbeth. Por favor, vengan a verla, están agotando las entradas. Sala llena. Y en un teatro. Sala full llena. Y en un teatro icónico también como el Camilo Enríquez, ¿cómo no venir? Montar un clásico en un teatro histórico que es patrimonio son demasiadas historias las que se cruzan, es una experiencia única, creo yo. Felicitaciones, Ray. Gracias. Gustazo. Nos vemos.